A Dios se lo celebra cuando y como Él lo pide. A Dios se lo celebra dependiendo de Él. La dependencia de Dios no es solamente para celebrarlo, sino también para vivir el día a día. ¿Y qué de cuando nos toca avanzar? ¿Qué de cuando nos toca marchar? ¿Qué de cuando nos toca ir hacia adelante? ¿Será que debemos depender de Dios? ¿Te interesa este tema? Quédate con nosotros. El pueblo de Israel debía salir al desierto. Han sido preparados para caminar por el desierto. Pero este caminar dependía mucho, o el éxito del caminar de ellos, dependía mucho de tres circunstancias. En primer lugar, si ellos querían tener éxito en la marcha, debía ir Dios con ellos, o debían ir ellos con Dios. ¿Por qué el éxito de la marcha es la presencia de Dios? Porque Dios determina cuándo marchar. Porque Dios determina cómo marchar. Y porque cuando vamos según el cuándo de Dios y según el cómo de Dios, tenemos el todo de Dios. Porque Dios marcha con su pueblo en sus tiempos y sus sazones. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que nos guíes en el estudio de Números capítulo 10. Y Padre, que mientras estudiamos tu palabra, nuestro corazón sea transformado a través de entender la verdad. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo, clamando, Señor, por nuestro país, para que en las elecciones del domingo, Señor, Bolivia empiece a marchar en tus tiempos y contigo, y tu presencia sea determinante en este país. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, dice así Números capítulo 10. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocarla a la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, se moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Y seréis salvos de vuestros enemigos, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Hermanos amados, fíjense que el Señor determinó el uso de trompetas para diferentes situaciones. Para la hora de marchar, para la hora de para definir quién marchaba, en qué momento marchaba, para reunirse, también para determinar festividades y celebraciones, para determinar ceremonias también era usada. Quiero mostrarle que estas trompetas, por cierto, quiero hacer una aclaración. Hoy en día en muchas congregaciones utilizan una especie de trompeta hecha de cuernos, toda torcida, que es muy parecida a la que usaban los egipcios. No era así lo que aconteció en el desierto. Las trompetas que sonaban en el desierto
no eran trompetas hechas de cuerno de algo. Las trompetas que sonaban en el desierto eran trompetas hechas por el hombre a martillo y eran hechas de plata. Así que estas trompetas en medio del pueblo determinaban el cuándo. Y eso es lo que te quiero mostrar. Dios, a través del toque de las trompetas, determina el cuándo. Porque el éxito de la marcha es la presencia de Dios. Porque Dios determina cuándo. Fíjense que las trompetas eran señal de partida. Pero también las trompetas eran señal voy a ponerlo aquí. También eran señal de reunión. Era señal de reunión tanto colectiva como de solo los príncipes. Era señal de reunión tanto colectiva como de solo los príncipes. También eran señal de celebración. También eran señal de solemnidades, de actos solemnes, de celebraciones solemnes. Entonces eran señal de partida, eran señal de reunión tanto colectiva como de solo los príncipes, eran señal de celebraciones, señal de solemnidades. Dice, te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover a los campamentos. Eran señal de partida, pero también eran señal, cuando la tocaren toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, otra vez, señal de partida. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. También eran señal de reunión. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Esto era importantísimo. ¿Sabe por qué? Voy a poner aquí. Eran un recordatorio de que Dios estaba en medio de ellos en toda batalla. Hermano, esto es glorioso, porque fíjense que ellos se manejaban por lo que veían, ellos se manejaban por las circunstancias y por lo que Dios les iba mostrando. Entonces, de repente, el escuchar la trompeta le daba cierto despertar al pueblo. Por cierto, usted sabe que las trompetas eran una tipología, eran un tipo de la predicación de la palabra. Hoy en día nos guiamos por la palabra. Y cuando nos guiamos por la palabra, de verdad, dependiendo de Dios, Dios está en medio de nosotros y hace en medio de nosotros. Para Israel era un recordatorio, toda vez que se tocaba la trompeta, era un recordatorio de Dios diciendo, yo estoy con ustedes, no teman, yo los ayudo, voy con ustedes, yo soy su victoria, estaré con ustedes todo el tiempo, vamos, avancemos juntos. Eso significaba la trompeta.
Qué gloriosa verdad, porque en realidad toda victoria se realiza, toda victoria del pueblo de Dios se realiza marchando en y con Jehová. Voy en Dios y voy con Dios. Tu vida y la mía es así también. Esto apuntaba a una cosa. Fíjense que el tabernáculo estaba en medio del pueblo y avanzaba en medio del pueblo. Entonces, esto apuntaba a una cosa. Hoy, en medio del pueblo de Dios, está el Señor Jesucristo. Pero antes de estar Él en medio del pueblo está en Él, en el Señor Jesucristo. Así que es marchando en y con Dios, es marchando en y con Cristo. Y el éxito de la marcha no es que marchemos, no es que toquemos la trompeta, no, es que Él está en medio de nosotros. De eso se trata. Pastor, mi hogar está destruido. Cristo no está en tu hogar. No, pero si soy cristiano, sí, pero tú lo has apartado. Tú no le has obedecido. Con tus actitudes has hecho que Él sea parte de tu hogar. Necesitas volver a Cristo. Necesitas suplicarle a Cristo que vuelva a marchar contigo. Bueno, así que Dios determina cuándo. Toda vez que suene la trompeta. Ahora escuchen. La trompeta era la manera de decir, señores, Dios dice esto. Vamos a suponer. Dios dice reunirse todo el pueblo delante de Él. Tocaban las otras. No sé cómo sonaría la música. Me la estoy inventando. Y el pueblo sabía, oye, hay que reunirse, vamos rápidamente, vamos. Y se reunían delante del tabernáculo. Pero si sonaba una sola trompeta, los príncipes sabían, oye, es una trompeta la que está sonando, es reunión de principales, vamos, rápidamente, vamos, necesitamos reunirnos delante del tabernáculo. Si la trompeta tocaba una sola vez y era tiempo de marcha, entonces el pueblo sabía que tenía que marchar la primera tribu. 2 trompetas, la segunda, y etcétera, etcétera. Determinaba el orden de la marcha. Otra cosa, si la trompeta sonaba, si las trompetas sonaban, era señal de fiesta también. Para cada situación debía haber una manera de tocar. Es interesante porque si usted se da cuenta, quienes tocaban la trompeta eran los sacerdotes hijos de Aarón, es decir, los sumos sacerdotes. Dice, y en el día de vuestras alegrías y en el día de vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Otra cosa que hacían las trompetas era recordar. Las trompetas eran un recordatorio de que Dios estaba en medio de ellos. ¿Saben? Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué puede haber más seguro y más reconfortante y más desestresante que saber que Dios va con nosotros? ¿Qué puede haber mejor que eso? Ahora piensen en esto. Usted y yo, en este tiempo, tenemos la presencia de Dios constantemente en nosotros. Dios, el Espíritu Santo, se humilla a vivir en corazones de hombres, para forjar a Cristo en esos corazones para la gloria de Dios el Padre. ¿Sabe? Una manera como Dios guía a su pueblo, o la trompeta que Dios usa en este tiempo, no es una trompeta hecha de cuerno. Eso no determina la presencia del Señor. La trompeta en este tiempo no es nada más ni nada menos que los hombres que predican la verdad de Dios a través de su palabra. Así que nosotros enseñamos a discernir los tiempos de Dios, enseñamos a discernir la presencia de Dios, enseñamos a discernir lo que Dios quiere basados en su palabra. De eso se trata nuestra vida, de cada predicador, de cada persona que predica la palabra. Pero además de eso, nosotros recordamos todo el tiempo, señores, Dios está en medio de nosotros. Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay guerra, señores, estamos a pie de guerra, estamos en pie de guerra. Sí, pero Dios está con nosotros. En medio de todo el sistema mundial hay un pueblo que se guía por las trompetas de Dios, que se guía por hombres y mujeres que predican la verdad de Dios.
están predicando la palabra, que están predicando y enseñando la palabra. Lo hacen no como ellos quieren, lo hacen no cuando ellos lo determinan, no, lo hacen cuando Dios determina. El modo como avanza el pueblo de Dios es cuando Dios lo determina. También la palabra provoca gozo en los corazones y las trompetas eran tocadas por motivo de regocijo. Ahora, era necesario saber tocar bien la trompeta, del mismo modo que en este tiempo es necesario saber tocar bien la trompeta. Y no es que yo me voy a comprar una trompeta y se las voy a hacer sonar aquí. Es necesario que el mensaje sea el correcto. Esas trompetas no solo emitían un sonido, esas trompetas emitían un mensaje. Fíjese que dice en la palabra, téngame un poquito de paciencia. Es 1 Corintios, si no estoy seguro. Vaya buscando Corintios porque seguro que es en Corintios. Ups. Ahí está. 1 Corintios capítulo 14. Mire lo que dice. Dice, está hablando, vamos a leer desde el 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Cuando dice profeticéis no quiere decir que voy a entrar en trance y voy a decir, así dice el Señor. No. Está hablando respecto de predicar, respecto de hablar la palabra profética más segura. Dice, pero tenéis la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en aferraros. Entonces, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, ¿ya vio? Exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hermanos amados, vivimos en unos tiempos en que la iglesia se ha ido en pos de éxtasis, de sensaciones, de emociones, de sentimientos, de cultos donde se habla una hora en lengua y donde se canta otra hora y donde se predica 10 minutos. Estamos viviendo tiempos en que los púlpitos solo dicen, tu mejor vida es aquí y ahora. Dios está abriendo los cielos y a cielos abiertos tu vida está siendo llenada de riquezas y está siendo llenada de esto y de lo otro. He aquí que veo a Jehová descendiendo como en una nube y trae dinero para darte a ti y no sé qué más. Ese tipo de cosas se están enseñando ahora. Y la iglesia de los últimos 20 años se ha hecho una iglesia indocta, una iglesia sensual, se guía por sentimientos y una iglesia que no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha dado sonido incierto, porque la iglesia, en lugar de aferrarse a la palabra, se alejó de la palabra. ¿Y qué quiere que le diga más? En las iglesias ya no hay invitación al arrepentimiento. De hecho, hay congregaciones donde prohíben hablar del pecado.
No, 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 porque la gente se va. No me prediques del pecado. Hermanos, el mensaje principal de la palabra es: el hombre es pecador por naturaleza. Necesita de un Salvador. Dios muestra su amor para con nosotros en que mandó a Cristo para que sea nuestro Salvador. Necesitamos recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados y bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mensaje central de la Biblia. De eso se trata. De dependencia, de búsqueda. Pero hoy en día se habla todo tipo de cosas, se habla de pacto, se habla de amarrar y desamarrar, que mi lengua tiene poder, que yo confieso positivamente, que yo activo, que yo desactivo, que yo amarro, que yo... Hermanos amados, las trompetas en este tiempo están dando sonido incierto. Y necesitamos como iglesia volvernos a la palabra y buscar al Dios de la palabra y conocer al Dios de la palabra, conocer sus tiempos y sus sazones, porque eso determina el éxito de la iglesia. Así que Dios determina cuándo. Usted ha visto que hay personas que salgo y reprendo huracán Mitch y reprendo el huracán no sé qué cuantito y reprendo las aguas y reprendo el coronavirus, lo ato, lo amarro, lo desato, lo tiro al infierno, no sé qué más. Hacen infinidad de cosas y no funciona y no sirve para nada y son palabras vanas. Pero en esas palabras vanas se están edificando, entre comillas, muchos que se dicen iglesia. Y usted tiene, en lugar de arrepentirse y pedir, Dios mío, muéstrame, revélame, están, no, yo cancelo, yo amarro, yo desato, yo activo, yo determino. Quiera el Señor volvernos a Él y empecemos a escuchar la trompeta de verdad. Porque por medio de las trompetas, Dios determina cuándo. Debería ser Dios determina cuándo y Dios determina qué. Y lo voy a aumentar. Porque Dios determina cuándo y qué. Es decir, Dios determina cuándo pelear. Dios determina cuándo celebrar. Dios determina cuándo reunirse. Dios determina quiénes se reúnen. Entonces es importante entender que Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces es necesario saber que Él determina el orden. Él determina cuándo y qué sucede. Es tiempo de marchar, Él lo determina. Es tiempo de esperar, Él lo determina. Es tiempo de pelear, Él lo determina. Es tiempo de celebrar, Él lo determina. Es tiempo de gozo, Él lo determina. Es tiempo de prueba, Él lo determina. Dependemos de Él, necesitamos depender de Él, necesitamos conocerle a Él. Ay, oro para que el Señor me dé sabiduría para explicártelo, amado hermano, de manera tal que tu vida sea totalmente libre de todas las cargas que te han impuesto últimamente. Y ya no quieres ni hablar. No quiero decir que estoy enfermo porque me voy a atar. Mira, si estás enfermo, di, no hay problema, di, estoy enfermo. Pero tengo un Dios que puede sanarme, y clama a Él y dile, Señor, es tiempo de sanidad, sáname por favor, Señor. Creo en tu palabra, creo en lo que tú dices. Y esto me lleva al segundo punto. Si Dios determina cuándo y determina qué, Dios también determina cómo. Mire lo que dice el versículo 11. Dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. ¿Quién dio ese orden de marcha? Dios mismo. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros
acondicionaron el tabernáculo. Después que comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Y aquí viene un texto de difícil interpretación. Quiero mostrarte. Entonces, Dios determina cómo. No, yo quiero ir primero. A mí me gusta ir primero. No, espera un ratito. Dios dijo que vayan primero los de Judá. Entonces, los de Benjamín pónganse atrás, o los de Gad, o los de Aser. Esperen el orden que Dios les da. Igual pasa en la iglesia. No, yo creo que tengo más capacidad que estos otros. Yo quiero. Espera que Dios te levante. Espera que Dios te levante. No, yo sé más que este. No te preocupes. Si tú sabes más que el otro, Dios lo sabe. Y Dios sabe en qué momento te usa. No te desesperes. No, pero es que yo oro mejor que este otro. No sé por qué lo ponen a él a orar si soy yo el que mejor ora de la iglesia. Bueno, porque Dios lo determinó. El cómo lo determina Dios. Hay muchas personas que andan desesperadas por servir a Dios. Pero el cuándo y cómo servir a Dios lo determina Dios, no lo determinan los hombres. No lo determinan los hombres. Porque si es determinado por hombres, de acá a un tiempo te vas a cansar, hermano amado. O te vas a desanimar. Porque el servicio a Dios, no te creas que es solamente recibir honra y ay, porque yo estoy adelante, y yo soy el propio y me rinden pleitesía. No se trata de eso. El servicio a Dios se trata de negación. Se trata de renuncia, se trata de muerte. Somos contados como ovejas de matadero, dice Pablo. Somos contados como ovejas de matadero. Así que el orden lo establece Dios. Dios dice cómo, Dios dice qué y Dios dice cuándo. Lo voy a poner aquí para que tú te acuerdes. Las tribus partían en el orden preestablecido por Dios. Cada tribu sabía cómo y cuándo partir. Otra cosa que te quiero mostrar es que dice aquí que en el versículo 29 dice: entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien. Porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. ¿Cómo? Hay tres maneras en que se interpretan estos versículos. Una dice que si bien Dios daba la señal de partida, era necesario que ellos sepan dónde acampar o por dónde no pasar, porque la nube teóricamente daba una señal demasiado amplia, entonces ellos tenían que determinar dónde. Esa es una. No concuerdo con esa. No, honestamente no concuerdo. La otra es que como Hobab conocía el desierto, Hobab iba a evitar que ellos den mucho rodeo. No concuerdo con eso. Y hay una tercera con la que sí concuerdo, y es que se equivocó Moisés. Fíjese las cosas que le dice: oye, por favor vení con nosotros, te vamos a dar una recompensa. Y luego le dice: yo no iré, sino que marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto. Perdón, un ratito. Quiero que lo razonemos, pongámosle cerebro a esto. ¿Será que Dios, el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, y el que conoce cuando se te cae una pestaña,
o un pelo de la cabeza. No vas a ver cuál es el mejor lugar para acampar y cuál es el mejor lugar para ir. ¿Qué dicen ustedes? Piénselo. Oye, qué deplorable actitud de Moisés. ¿Cómo Moisés va a preferir la dirección de un hombre y no la de Dios? Bueno, no lo critiques mucho porque tú haces exactamente lo mismo. Muchas veces tú tienes Jobabs alrededor tuyo. O muchas veces tú te las das de Jobab y decides sin consultar a Dios. Y decides sin depender de Dios. Y decides ignorando a Dios. O quieres hacer las cosas humanamente. Bueno, mi plan es este. Yo quiero hacer esto y esto y esto. Entonces ahora voy a contar con Dios para que me vaya bien. ¿No debería ser al revés? En ninguna parte de la Biblia he visto que diga, y para que tus planes sean bendecidos, tú necesitas buscar a Dios. No. Dice, oye, no se conformen a este mundo. Dice, confórmense renovando su mente. Y el renovar la mente implica el conocimiento de la palabra. Para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Sabe? El éxito de la vida cristiana no se trata de que Dios haga lo que yo quiero o le pido. El éxito de la vida cristiana se trata de que yo aprenda a conocer los tiempos de Dios. Yo necesito vivir mi vida buscando la buena y agradable voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios. Mucha gente se conforma con la voluntad de Dios colectiva o con la voluntad de Dios común. Pero Dios tiene planes específicos para con cada uno. Dios nos llama de una manera particular. Es necesario buscar la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta también para nuestra vida. No, yo quiero ser un gran predicador. Espera, ¿es lo que Dios quiere? En determinado tiempo de mi vida yo primero quería ser un gran profesional. Luego quería ser un gran empresario. Pero Dios tenía determinado para mí que yo sea un pastor y no gran. Simple y sencillamente pastor. Siervo. Esclavo de Jesucristo. Servidor tuyo. Eso soy yo. No alguien. Si hubiera sido un gran empresario hubiera tenido mucha honra, ¿verdad? Y mucho poder. Si hubiera sido un gran profesional, tuviera, oye, un renombre. Aunque estudié auditoría, no egresé como auditor. ¿Sabes? Por mí mismo era muy buen alumno. Me iba bien. En la universidad mis compañeros copiaban de mí. En esa época yo no conocía al Señor. Pero no obstante, el Señor movió las cosas de manera tal que yo no egresé. Pero además de eso, hermano, tengo mucha facilidad respecto de negocios, de comercio. Pero Dios jamás me permitió hacer dinero yo. Yo he colaborado con muchas personas que han hecho buenos negocios, a quienes yo he asesorado y les ha ido muy bien y me gozo por ello. Y cuando los encuentro me gozo de verlos bien. Pero toda vez que fue para mí, no funcionó. Te lo cuento porque quizás te está pasando lo mismo. Busca la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y de repente cuando el Señor me llama, comienzo a estudiar. Yo quería ser músico nada más de la iglesia y estaba feliz siendo músico. Me salí de la iglesia donde estaba porque empezaron a cambiar la enseñanza. Ya no era bíblica, ya era más así dada a la superstición, a lo supersticioso. Pero me salí no con ideas de ser pastor. No armé un montón de gente para que se vayan conmigo. Yo me salí solo, yo hablé con los ancianos de la iglesia y me fui porque me tropezaba lo que ellos estaban haciendo y me fui. Y me refugié en un lugar y en ese lugar estuve sujeto y toda la historia. Y después de unos años de vagar sin rumbo fijo, de repente el Señor me llama para pastorear. Y
Siempre me sentí un inútil con la palabra de Dios. Y luego el Señor me abrió el entendimiento. Un amado pastor me dijo, Picolín, yo te podría dar mis bosquejos para que prediques, pero no hay mensajero sin mensaje, así que voy a orar. Y oró por mí para que el Señor me muestre su mensaje. Y bendito sea Dios, el Señor acomodó absolutamente todo para que yo esté esta mañana aquí compartiéndote la palabra. ¿Por qué te digo esto, hermano amado? Porque Dios determina el cómo. Dios determina el cómo. Entonces necesitamos entender eso. Dios determinaba quién iba adelante, quién iba atrás, quién iba a los costados. Dios determinaba eso. ¿Saben? Cuando nuestro cómo es determinado por Dios y cuando nuestro cuándo, perdone la redundancia, y nuestro qué es determinado por Dios, sucede lo que le voy a compartir en el tercer punto. Y esto que le voy a compartir en el tercer punto es que Dios marcha con su pueblo. Si usted está en el orden de Dios, si usted está en la voluntad perfecta de Dios, si usted está en el cómo y el qué de Dios, si usted está en el cuándo de Dios, no el suyo, Dios va con toda seguridad con usted. Mire lo que dice en el versículo 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. ¿Quién le buscaba? No era Jobab, era el arca del pacto. Es decir, Dios tenía determinado un lugar donde ellos iban a descansar. Dice, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. ¿Sabe? El arca va aquí, la nube va aquí, Dios va con nosotros. Podemos confiar seguros, podemos marchar seguros. Mire, si un día se levantaban y decían, señores, yo siento que es tiempo, estoy sintiendo fuertemente hoy que es el tiempo de partir. Y ellos acomodaban sus cosas. Con toda seguridad que la nube no se movería. Porque la nube no se mueve cuando el hombre quiere, la nube se mueve cuando Jehová quiere. La columna de fuego no se mueve cuando el hombre quiere. La columna de fuego se mueve cuando Dios quiere. El hombre no se mueve cuando él quiere. El hombre se mueve cuando Dios quiere. Y si usted no entiende eso, probablemente Dios no va con usted. Probablemente usted necesita hablar con Dios y decirle, Señor, hazme entender esto. Porque así se va a ahorrar muchas frustraciones en la vida. Sigo. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde cuando salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Estaba diciendo, señores, Dios va con nosotros. Y si nosotros tenemos la actitud correcta, los pueblos sabrán que Dios va con nosotros. Levántate, Dios. Es decir, Señor, sea hecha tu voluntad. Ese levántate implica muchas cosas. Significa actúa en nosotros, significa glorifícate por sobre nosotros, significa exáltate en nosotros. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Hermano, cuando usted está en el cómo y qué y el cuándo de Dios, sabe lo que acontece. La presencia de Dios se hace notoria en su vida y la gente lo va a ver y la gente va a temer. No solo la gente, el mismo Satanás se apartará de usted. A mí me parece impresionante cómo hoy la mal llamada guerra espiritual, no, y reprenden al diablo y lo ato cochino y le piso la cabeza y no sé qué más. Hermano, mejor asegúrese de que Dios va con usted. No vaya a ser que le pase lo que ya les ha pasado a muchos que terminan siendo avergonzados por Satanás. Porque Dios lo permite. Dependa de Dios. El cómo, el qué, el cuándo lo determina Dios. Y cuando el cómo, el qué y el cuándo es determinado por Dios, Dios va con nosotros. Y podemos decir, Emanuel, Dios con nosotros. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo del cómo, del qué y del cuándo de Dios para usted. Pregúntele al Señor, Señor, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo voy? Muéstrame tu gloria, muéstrame tu voluntad, tu buena voluntad, agradable y perfecta. Muéstramela, Señor. Dice, y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Es decir, Señor, establécenos. Señor, establécenos. Parece mucho a...
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mis hermanos amados, el anhelo de mi corazón es que esto les haya abierto un poco el entendimiento y que usted entienda que el éxito de la marcha lo determina la presencia de Dios. Y que Dios marcha con su pueblo y Dios establece el orden, el cómo, y Dios establece el cuándo y el qué. El anhelo de mi corazón es que el cuándo, el qué y el cómo se haga real en tu vida. Hablo del cuándo, el qué y el cómo de Dios. Que tú te niegues a ti mismo y empieces a descubrir la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que trae refrigerio a los huesos, que trae paz al corazón. Sé bendito en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias por este tiempo. Señor, amplía en el corazón de mis hermanos esta verdad. Y Señor, a través de esta verdad los corazones sean transformados para gloria tuya. Señor, a mí al primero, enséñame a depender de ti. Enséñame, Señor, tu camino. Enséñame a caminar en ti, Señor. Enséñame a discernir tus tiempos, tus sazones. Enséñame a discernir el cuándo, el qué, el cómo, Señor. Y Padre, que a través de esto tu nombre sea glorificado. Y como decía Moisés, Señor, pueda decir: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Señor, sé tú mismo en medio de tu pueblo. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.